Bueno, pues bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente y también en línea en nuestro semillero de investigación sobre filosofía y medicinas, filosofía de la enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a comentar nuestras impresiones sobre un texto de Harry Carrell, un poco preparatorio, pensando en una lectura que tendremos más adelante sobre metodologías fenomenológicas. Y es una lectura en donde Javi Carlos pretende mostrar cómo la fenomenología, cómo la fenomenología puede ser una herramienta útil para comprender el mundo de la vida del paciente y su experiencia de la enfermedad sobre todo. Yo voy a comenzar lanzando una serie de comentarios de lo que me gustó del artículo que me pareció como más impresionante. Esta semana habíamos estado conversando en el interior del comité de ética del hospital, tuvimos como la oportunidad de interactuar un poco y para esa sesión yo había estado pensando mucho en el tema de la relación asimétrica entre personal de salud y pacientes. Y lo que más me llamó la atención del texto es que plantea de una manera muy clara en qué consiste esa falta de simetría en la relación, y me gustó mucho. Entonces, mientras que los profesionales de la salud están pensando en el cuerpo como objeto, en las pruebas, en el paciente visto como una especie de máquina que es necesario arreglar y están atendiendo, por supuesto, cosas urgentes que es necesario atender, el paciente está pensando en su vida, en problemas existenciales, en su relación con su familia, en su experiencia subjetiva de la enfermedad. Y esto crea una especie, hay que hablar de gap, utiliza un par de veces la palabra gap, una especie de abismo entre dos perspectivas distintas. Estas son las perspectivas que en la terminología médica se caracterizan mediante los términos técnicos para la experiencia subjetiva de la enfermedad y disease para una vista, desde un punto de vista muy meramente biomédico. Y de alguna manera ella presentaba la fenomenología como aquella herramienta filosófica que por estudiar la experiencia subjetiva de la enfermedad puede paliar un poco este abismo que se abre en el encuentro entre profesionales de la salud y pacientes. Entonces, para mí, pues lo que más interesante fue esa, entender un poquito lo grande que es ese abismo entre la expectativa de los pacientes, la vida cotidiana de los pacientes, en el acontecimiento de la enfermedad que irrumpe y que cambia su cotidianidad, y el modelo médico que necesariamente termina cosificando el cuerpo y teniendo una visión meramente mecanicista de esa persona, o reductiva, objetivadora. Entonces hay como un abismo realmente muy grande. Dejaría ese como mi comentario inicial, como para no exagerar. No sé quién quiere comentar, pues la dinámica en la que estamos trabajando es como hacer comentarios o sobre problemas, si no pudieron leer la lectura, o sobre la lectura, sobre ambos. Bueno, yo no tuve la oportunidad de leer el artículo por dificultades de tiempo, pero me gusta mucho esta introducción que haces, porque yo creo que el fenómeno, de pronto desde la práctica médica, de la enfermedad debe considerarse para el paciente como padecimiento. O sea, yo sería como una palabra. Tú usarías padecimiento. Que illness, o sea, el paciente padece una enfermedad, siente unos fenómenos y quiere describirlos al momento de nosotros de qué es lo que él siente. Y una de las quejas, o de pronto dentro de las, es que como de pronto un médico va a saber más de mi enfermedad. Yo llevo más de 20 años con una enfermedad, y médicos saben más de mi enfermedad que un tipo de conocimientos diferentes. Y precisamente ese abismo que existe entre el que padece la enfermedad y el que la conoce desde el punto de vista científico y pues, desde el punto de vista estructural, orgánico, el mecanismo patológico. Valdría la pena como esa forma de expresarlo. Y de pronto nosotros, dentro de la idea de trabajo de tratar de obtener información desde el punto de vista dato,
fragmentamos la enfermedad en pedacitos. Entonces, el paciente tiene una intensidad de dolor tal, y dice, usted tiene un dolor de 1 a 10 en 4. Eso es un dato, pero se pierde la narración completa del síntoma del padecimiento del paciente. Pues el paciente siente algo, pero no lo siente, no tengo 7 de 10 de dolor, no tengo 8 de 10 o 10 de 10, tengo un dolor, y para mí un dolor es algo que ponerlo en un número me cuesta mucho trabajo. Nosotros nos dicen, de 1 a 10 cuánto le pone el dolor, y al paciente. Pero el paciente muchas veces, doctor, eso me... A veces ese numeración o tratar de volver un dato sin que sea malo per se, es algo que pierde valor cuando se numera una, un síntoma, un padecimiento, una actividad en ese caso. Cuando se intenta numerar algo que es cualitativo y no numerizado. Y eso se nos viene a uno, volver un número, una cualidad. Desarrollar un número, una cualidad, se nos vuelve, se pierde algo en esa numeración, en esa data, en esa numeración. Gracias, es interesante. ¿Quién nos quiere continuar? Tenemos a Juan por acá. Gracias. No, solo un comentario pequeño que yo creo que sirve como introducción y es que tal vez una manera de conectar esta lectura con la que tuvimos en la sesión anterior es a través de la noción de injusticia epistémica. Creo que esto es como una manera en la que tal vez se pueda resolver un poco, o yo creo que Karel tal vez tiene en mente, aunque no lo menciona de manera explícita, que esta caja de herramientas fenomenológica puede servir para resolver un poco, para minorar el problema de la injusticia epistémica, es decir, darle herramientas a la persona que está padeciendo una enfermedad para estructurar y para... ¿Como el profesor debe estar hablando? Sí, él debe estar ahí. ¿Sí se oye, Andrés? ¿Sí se está oyendo o no? Acá decimos desde el principio. No, espérate que... Bueno, no, dime. Una injusticia epistemológica. No, acá tenemos una insuficiencia epistemológica, como está el control remoto, que tiene 2 funciones para el mismo botón. No sé cambiarlo, entonces no puedo subir el volumen. Pero, bueno, tampoco es que estuviera diciendo una genialidad, así que, pero ¿sí se oye o no? Oye, bien, no te preocupes, es que pasó justo. Bueno, no. Eso, yo creo que una manera de pensar este artículo también puede estar enmarcado en la noción de injusticia epistémica, es decir, cómo se le puede dar herramientas al paciente para, pues, para explicar de un modo un poco más articulado su padecimiento, en qué consiste ese padecimiento, de modo que tal vez entre en un diálogo un poco más fructífero con la noción de signes con la que está trabajando el médico. Es decir, no es solamente una enfermedad y ya, o bueno, no es solamente como una disfunción fisiológica, sino una experiencia. Pero esa experiencia es muy difícil normalmente de poner en palabras. Y yo creo que este artículo ayuda como, vea que aquí hay unas categorías que permitirían como estructurar de una manera más ordenada esa experiencia, como en términos de lo que ella dice, ¿no? Un poco en términos del... el estar en el mundo, de la vulnerabilidad, y demás. Yo creo que ese es un buen marco para este artículo que conecta con la discusión que tuvimos hace 2 semanas. Sí, por favor. A mí me parece muy importante el artículo de Harry Carroll sobre la inmunología como recurso para los pacientes, y se puede una trazabilidad donde empiezan los problemas como de mayor interés para la filosofía, que es hay una diferencia de significados, y eso puede plantear directamente la diferencia que estamos como enfocando en estas primeras instancias de semilla de investigación, en el sentido que en primer momento mirarlo desde la primera persona, directamente de la persona que padece la enfermedad. Creo que también más adelante hablaremos desde el punto de vista de los profesionales de salud, que también hay unas cuestiones importantes para analizar, pero es importante como empezar a resaltar que entonces aquí volvemos a lo que están planteando sobre illness y disease, en el cual hay significados diferentes, lo cual también establece que la gestión de los recursos también debe ser de manera como diferencial. Hay una diferencia de lenguaje, hay una diferencia de sentido, hay una diferencia también de carácter a nivel de símbolos, que también someten a que hemos de generar unas nuevas interpretaciones
y que hay que establecer desde, que algunas veces se sienta o se establece como un sesgo desde la visión, desde la enfermedad, como una afección motora, y se nos olvida también desde Heidegger, en el sentido del ser en el mundo, de que es todo lo que complementa, de cómo miran sus interacciones, y que en el sentido no solamente podríamos hablar desde el plan de salud y también del paciente, sino de todo el círculo que genera interacción de manera simbólica y también emotiva y también empática, como también pues las mismas familias. Entonces, por eso también considero que es un tema importante para resaltar y que también de pronto en la acción pasada, bajo algunas interpretaciones, yo sentí que de pronto no es que se está tirando como toda la culpa a la lesión de profesión de salud, sino que por el momento estamos abordando desde lo más enfático, desde la profesionalidad histórica de la enfermedad, que primero existió el padecimiento y después digamos como el tratamiento, y que es la continuación también miraríamos desde el punto de vista también de médicos y filósofos, de esa otra posición que también someten algunas dificultades de la nueva sistema de gestión que limita el hacer y el interpretar por parte del médico al paciente. Sí. Yo quisiera hacer un comentario y una propuesta a partir del comentario. En la reunión de la que está hablando Andrés, en el comité, se tocó, digamos casi como de manera muy tangencial, la injusticia epistémica alrededor de la humanización, de lo que pretendemos con todos estos ejercicios de humanizar mucho más la práctica médica. Yo les contaba que estamos haciendo un ejercicio para evaluar una cosa que se llama adecuación terapéutica, que así como de manera sencilla es hasta dónde llega con la terapia el médico, especialmente con la tecnología, a pacientes que tienen poca probabilidad de recuperación o que su estatus de vida se va a deteriorar mucho, su calidad de vida no se va a recuperar y eso. Eso es un tema bastante difícil de acercar desde la bioética y obviamente desde la filosofía también. Pero lo que más me llamó la atención es que el autor que leí habla de que la concepción del acompañamiento médico al principio, digamos que en la medicina hipocrática tenía un razonamiento muy diferente, es acercarse a un ser humano que tiene una enfermedad y el poder aminorar el sufrimiento por la enfermedad y disminuir la agresividad de la enfermedad. Mientras que a partir de la tecnificación del mundo, pues a partir de las fábricas de producción en masa y después la medicina también se tecnificó igual que la sociedad en el mundo, la concepción de acercamiento y de la enfermedad para el médico es una cosa de un absolutismo, es decir, usted tiene que parar la enfermedad, acabarla del todo o utilizar todas las herramientas tecnológicas, y cuando hablo de tecnológicas no estoy hablando específicamente de gadgets, sino de un pensamiento tecnológico, de una concepción tecnológica de la enfermedad. Entonces, eso obviamente cuando estábamos hablando de eso en el comité, me hizo tener en consideración que no es solamente una injusticia epistémica, porque son diferentes conocimientos, sino también una injusticia hermenéutica, como lo Andrés en la reunión. Es decir, es una concepción, hay una lectura diferente del sufrimiento, de la enfermedad. Entonces, esto me trae a que leyendo el paper de Javier Carel, me da la duda de si lo que ella propone como un taller, ella dice incluso, así como a ella le pasó, es decir, que la enfermedad cuando uno la siente, cuando el ser humano la siente, es una cosa nueva, es alguien que se está intrometiendo en mi vida y al final resulta ser parte de mi vida, o sea, yo la considero parte de mi vida en la relación tiempo y espacio. Yo creería que eso le puede servir no solamente a los pacientes, sino a nosotros en el ejercicio de poder humanizar más la actividad médica, digamos, el acercamiento médico hacia los pacientes, también podrían servir ese tipo de talleres, porque si no es absolutamente imposible, si no hay una concepción diferente del sufrimiento y si no hay un acercamiento a esa concepción, eso no iría a cambiar mucho, porque tal como lo estás diciendo, es decir, si el dolor se clasifica en números,
el resto del sufrimiento también. Alguien opera una fractura, un accidente en moto, que tuvo una lesión severa de una pierna y dice, no, yo no voy a poder volver a caminar. Pero resulta que le ponen una pierna mecánica, le quitan el dolor, usted ya pudo volver a caminar, usted ya está curado. Pero esa persona no está curada, porque esa persona, precisamente por ese cambio que tuvo en su anatomía, por esa enfermedad que ya persiste en ella, va a cambiar también su vida, va a ser una intromisión de su propia enfermedad dentro de su personalidad y va a cambiar su vida, la relación con sus seres queridos, la relación con su trabajo. Entonces, mi propuesta sería que si llegáramos a hacer esto, tener en práctica los talleres que ella propone, que me parecen a mí muy prácticos, deberíamos hacer en algún momento un ejercicio no solamente para los pacientes, sino para los médicos. Bien, por favor. Gracias. Voy a comenzar con una cita de libros de Adriano para explicarlo también. ¿Alcanzan a escuchar ustedes allí? Bueno, podemos oír a la que hable un poquito más duro, perdón. No tengo micrófono. ¿O quieres sentarte aquí? Si pone el botón acá, se mete aquí. Un poquito más fuerte ahí. Ya siéntate acá, por favor. Y así ya te escuchamos un poquito más todos. Ay, perdón. Bueno, ahí me escuchan mejor. Sí. Sí, mucho mejor. Esta cita es de las memorias de Adriano. Adriano, el emperador romano, que le escribe cartas a su sobrino. Entonces, querido Marco, dice, querido Marco, he ido esta mañana a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido en encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho. Un poquito más cerca del micrófono, por favor, que no alcanza. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes alarmado, a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Iolas, que me atendió durante su ausencia. Y es la parte más impactante. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar su propio amor. Wow. Es una cita muy bella porque Muy habla... famosa, es bien famosa. Sí, es bien famosa esa cita, muy chévere. Muy bonito. Pero bueno, ¿y tu comentario? El texto me llamó la atención una parte inicial sobre la visión mecanicista del cuerpo, que eso separa la relación médico-paciente, y también cómo impacta la vida y el ser del ser que experimenta la enfermedad. Cómo su idea de seguridad y de control de las cosas cambia. Cómo incluso como se le convierte una amenaza para el yo. Para el yo. También me pareció llamativo de cómo modifica la sensación del espacio. El ejemplo de la historia que la biblioteca era lo más querido, luego era para ir a agarrarse y luego ya les tocaba para caminar, para descansar porque estaban en silla de ruedas. Y es increíble cómo uno dimensiona eso en la experiencia que tenemos en los hospitales. Que uno a veces no dimensiona lo que hay detrás de las palabras de un paciente que cuenta su vida a través de la enfermedad, ¿cierto? Y le vuelve lastimosamente una narrativa que no tiene. Pero ahora con esta lectura uno sí alcanza a pretender por lo menos tal vez identificar cómo ha impactado la enfermedad en su experiencia de vida, en su ser, en su manera de vivir. Se me olvidó.
orden. No, no pasa eso. La gripa es una intrusa. Es rápido. Bueno, no, yo creo que esa era básicamente mi idea. Tengo dudas, no entendí lo de la ilusión de enfoque y la unidad solipista. Sí, solicito. Solipista. Pues, solipsismo, porque es del solipsismo. Solipsista, pero, o solipista, no sé. No sé, habría que mirar las No recuerdo, ¿alguien recuerda? Yo No, recuerdo porque que fue, pero no lo sé. porque el solipsismo es muy diferente. Sí, eso no es un Exacto. concepto. Solipsista es que está sola, solipse, él sí mismo está solo, Que como está encerrado, sobre que el mundo es. pero no recuerdo en qué contexto Bueno, se encuentra Sí, la frase, lo por miramos. favor. Pero lo de la reducción de enfoque, ya te contesto y permítanme hacer un comentario que hago hace rato. Quisiera como recordar la tesis de Javi Carret y ponerla un poquito más fuerte, porque la tesis es que no solamente hay diferentes perspectivas, no solamente hay un abismo entre la visión biomédica de la enfermedad y la experiencia subjetiva del paciente, sino que además, digamos, no solamente hay una distinción entre enfermedad como problema biomédico y enfermedad como problema existencial, sino que dice ella, o sugiere, me parece, que lo que hay que atender no es solo el problema biomédico, sino también el problema existencial y que las herramientas de las que dispone el modelo biomédico para tratar el problema existencial de la enfermedad, si es que dispone de herramientas, no sé, son insuficientes. Digamos que ella cita que a veces se remite a los pacientes a interconsulta con psicología y demás, pero ella sugiere que este abordaje es insuficiente y que el paciente está necesitado de integrar una experiencia que es altamente disruptiva en su vida y que incluso, no lo dicen esos términos, pero la cambia como persona. Entonces hay una transformación personal, que es un tema que tratamos el año pasado. Yo quiero dar un ejemplo y el profe Horacio no me va a respaldar, porque yo sé que sí. ¿Cuántas veces nos tenemos que enfrentar a pacientes que no tienen síntomas, pero que nosotros como médicos sabemos que están profundamente enfermos? Y el ejemplo clásico es el aneurisma cerebral. ¿Cómo es ese ejemplo? Por cualquier motivo, a un paciente le hacen un examen de resonancia magnética cerebral y de forma incidental encontramos un aneurisma de 7 milímetros en la arteria cerebral media con características que nos hacen pensar que tiene un alto riesgo de ruptura en los próximos meses. Pero al paciente no le duele. Doctor, es que yo no siento nada y yo lo tengo que intervenir con un tratamiento muy agresivo, muy intenso, con un arteterismo o cuando toca hacer una atenectomía con kit de aneurisma. Entonces uno dice, pero doctor, si yo no siento nada, ¿por qué me van a hacer algo? Y una cirugía grande, un procedimiento grande. Entonces también existe ese vacío. Porque muchas veces nosotros a veces vamos a tener que hacer intervenciones muy agresivas frente al paciente que no siente nada. Porque nosotros médicamente sabemos que está muy enfermo. Como cuando alguien tiene un resfriado, se siente muy mal, se siente morir, o por ejemplo, hay una broma que existe que si esto no fuera un guayabo, me hacía operar. Entonces, o sea, si esto no fuera algo que yo sé que es lo que tengo, es tan maluco, tan sintomático, y que, por ejemplo, ven al médico y le dicen, pero no me vas a darse más acetaminofén. Yo me siento supremamente enfermo, pero el médico está pasmado. Tranquilo, ¿no? No, tranquilo, mira, tómese acetaminofén, hidrátese. Y entonces, vea, esos médicos no mandan sino acetaminofén. Y resulta que ahí es donde hay no creo que una injusticia, sino un desequilibrio entre la percepción de enfermedad comparado contra la percepción de enfermedad, contra la percepción de padecimiento. Pero yo padezco y siento mucho malestar, pero el médico no. Y por ejemplo, muchas veces
Yo le digo a mis pacientes, cuando un neurólogo se asuste, tenga miedo, porque un neurólogo asustado es una cosa complicada, porque un neurólogo cuando se asusta es porque algo grave está pasando. Pero yo no siento nada. ¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Profe, ¿cuántas veces en cuidado intensivo hemos tenido historias de pacientes que entran asintomáticos a un procedimiento quirúrgico grande, se crean una complicada y salen con muchas complicaciones a largo plazo? El doctor, pues si a él no le dolía nada, ustedes le pegaron la misma, durante el procedimiento quirúrgico tuvo muchas complicaciones y salió un paciente más enfermo de lo que entró. Sí. ¿Y cuántas veces nos pasa Es eso? muy frecuente, sí. ¿Y cuántas veces nos van a decir, doctor, usted es para qué lo pegaron? Uno sabe que es una bomba de tiempo, pero el paciente no, ni la familia. Y te hacen el reclamo, dice, doctor, pero sí, él no tenía nada para que nos. Y mira, ahora me lo están pegando súper enfermo. Es la intervención del médico la que lo enfermó, porque no siente nada. Entonces, claro, y entra en el cerebro es supremamente difícil y muy sensible. Entonces, cualquier cosita que se le haga al paciente entra tranquilo, sin dolor de cabeza, y sale con medio cuerpo pues, más exagerado, medio cuerpo paralizado. Nos fue muy bien en su cirugía y el señor Sí, feliz, súper bien. nos fue muy bien. Eso creo que Puchan, que escribe una frase esas con respecto pero al revés, ¿no? Es decir, el cirujano o el médico le dice, no, mire, don Guillermo, estamos muy bien, nos fue muy bien. Y el paciente le responde, doctor, pero yo, ¿por qué me siento mal? O sea, eso es exitoso, pero yo me siento bien. O por ejemplo, los pacientes que están al quirófano por un tumor cerebral, lo operan, todo muy bien. Cuando ven una consulta, doctor, a mí me siguió doliendo la cabeza. Pero es que, porque ellos piensan que el procedimiento quirúrgico inmediatamente va a volver al paciente. Pero resulta que te abrieron la cabeza, te hicieron un hueco, te pusieron una sonda, te rasparon el cerebro, te sacaron el tumor. Y para uno como médico es, lo mínimo es que haya acabado con dolor de cabeza. Es lo mínimo. O sea, agradezca. Si supiera. Si supiera conmigo. Pero la gente me dice, doctor, y yo sigo con dolor de cabeza después de que me operaron. Claro, ¿no? O sea, yo no le voy a quitar el dolor de cabeza, yo lo que le estoy quitando es un tumor que lo va a matar en menos de un mes. Y eso, muchas veces los tumores se sacan y vuelven a crecer. Eso ya es otra cosa. Pero resulta que las expectativas del paciente frente a un procedimiento y una intervención médica muchas veces son muy dispares con respecto a lo que el paciente, a lo que el médico espera. Entonces, muchas veces el médico percibe como éxito lo que dice el profesor. Señor, lo dejamos súper bien, yo lo bien. Y el paciente da alguna colostomía que tiene una dificultad muy grande a lo largo de la vida del manejo del paciente va a quedar. El cirujano sale feliz, pero el paciente salir con una colostomía, eso para mí es un deterioro de la calidad de vida enorme. Pero el cirujano está feliz porque se fue el tumor del colon. A ver. Bueno, démosle la palabra a Sofía antes de darle la respuesta, para que tengamos un poquito de interacción. No a Sofía, a Marco. Hola, Marco. Bueno, sí. Tienes que encender el micrófono. Gracias, estoy en el computador de mi esposa. Con razón. Sí, yo quería mencionar un concepto fenomenológico que creo que es fundamental en todos estos temas. Y es que si bien el cuerpo es el asiento de la subjetividad y es el punto de referencia desde el cual estamos inmersos en el mundo, el cuerpo habitualmente es transparente en términos experienciales. ¿A qué se refiere esto? A que normalmente uno no siente el cuerpo, uno navega el mundo con el cuerpo, es decir, uno está tecleando el computador, uno está sentado, uno está viendo una película, está conversando, pero en ese momento no está
reflexionando ni pensando, mi cuerpo está haciendo estas acciones, mi cuerpo está, estoy sentado de tal manera, mis ojos siguen las escenas de la película o cosas por el estilo. Es decir, nada de eso está en el primer plano de la conciencia. Y en ese sentido, estamos inmersos, estamos navegando el mundo con el cuerpo, pero nuestro cuerpo es transparente. Y en términos perceptivos podríamos decir que si la percepción funciona bien, no sentimos nada. Fluimos en el mundo, pero no sentimos nada. Cuando el cuerpo deja de ser transparente, por momentos deja de ser transparente sin que tenga ninguna implicación patológica. Ejemplo, yo de pronto estoy sentado en un cine y siento ganas de orinar y las ganas de orinar pasan al primer plano de mi conciencia y tengo que salir al baño, buscar el baño porque no me aguanto las ganas de orinar. O siento dolor porque estuve sentado en una determinada posición. Y en ese sentido, el cuerpo pierde esa transparencia. Pero esa pérdida de la transparencia normal, pues no tiene mayor implicación. Nosotros decimos voy al baño y vuelvo, o me acomodo de otra manera, o hago tal cambio en mi disposición corporal y listo, continúo. Sin embargo, en algunas enfermedades, esa pérdida de la transparencia adquiere otros tintes. Y es cuando el cuerpo sí se vuelve, pasa a ser pasa a ocupar el primer plano de nuestra conciencia. Sencillamente uno tiene un esguince, tiene una fractura. Y eso que era tan sencillo, desplazarse, caminar, se vuelve complejo. Ya no puedo agacharme, ya no puedo tomar un objeto que antes lo tomaba con facilidad. O cosas muy también sencillas. Uno tiene un apta en la boca y normalmente uno sencillamente mastica, degusta, traga y eso es la experiencia. Pero cuando uno tiene una apta, todo aquello que pasa desapercibido en ese momento se vuelve difícil, se vuelve trabajoso y adquiere otras connotaciones. Entonces, creo que el concepto de transparencia de la corporalidad es fundamental, primero para mm, considerarlo como el elemento por default de nuestra percepción corporal, y en segundo lugar, porque se afecta notoriamente en todos estos casos de enfermedad, en unos en mayor o menor grado y de manera diferente. Gracias. Gracias, Marcos. Permíteme agregar solo una nota pequeña. El fenomenólogo Drew Leder tiene el concepto de disappearance, que es, claro, el cuerpo es transparente, entonces desaparece, disappear, pero él cambia la I latina por una Y y entonces juega con el concepto. Entonces pasa de ser una desaparición a una aparición en cuanto a algo que es defectuoso, dis con Y, que está en un estado disfuncional. Como cambia el prefijo. Cambia el prefijo. Entonces es muy interesante ese concepto de disappearance de la corporalidad que se transparenta frente a la aparición, dis-appearance, a la aparición que se manifiesta como un problema. Digamos, para complementar la intervención de Marco, muchas gracias. Ahora sí, perdón. Lo que escuchando al doctor es muy interesante porque hay diferencias, o sea, qué es lo que espera el profesional de la salud y qué es lo que espera directamente el paciente. Entonces, en esa gestión hay un puente que a veces se dificulta desde la comunicación y donde la tecnología puede entrar a generar como esa unión directamente. Así que la compañera me hizo recordar, tomando las con respecto también de los humores. Es muy interesante pues que todavía en Occidente se establece la tradición del juramento hipocrático y también contemplar cómo era la forma de concepción de la salud y la enfermedad, por ejemplo, de Hipócrates. Hipócrates establece que realmente la salud está como el equilibrio de los humores, que Carlos lo citabas bellamente, y establece los humores de la sangre de la flema, bilis amarilla y bilis negra. Pero algo interesante es que la bilis negra se traduce, se interpreta como la melancolía. Entonces, bueno, volvemos como en la gestión del pasado y como en la actualidad, donde a veces como el objeto o el proyecto que se tienen de diferentes partes puede ser, digamos, como diferenciado. Y en ese sentido, es mirar sobre la misma experiencia.
en lo que a veces el paciente dice, no, yo no quiero ningún tipo de medicamentos que alterigamos mi conciencia. A otros que digan, a mí tócame completamente, pero está la visión directamente del profesional de salud, es que yo lo tengo que hacer. Entonces también entraría también como a colocarse en análisis es hasta qué punto podemos buscar desde la referencia tomando Hipócrates, donde la salud es el equilibrio de los humores, y desde la enfermedad se establecería Hipócrates que era el desequilibrio de los humores, pero muy bellamente tomando como la metáfora y la relación con la actualidad, y es de eso la concepción de la salud, que establece Javi Carroll, que ahora sí directamente a verlo con ti, sobre el arco intencional, donde realmente ese es el mundo, ese Dasein, el ser ahí, que está de Heidegger, estaremos a ver nuestra relación general con el mismo mundo, que no solo la intencionalidad motora, sino también la estructura temporal, el entorno humano, la situación moral y también como existencial. Y ahí podemos mirar que la filosofía juega con ese papel, o también es muy pertinente, y Javi Carroll lo establece y puede verificar la importancia de la medición de la filosofía, del método fenomenológico en relación a la enfermedad y aporte directamente a las mismas opiniones de salud. Y es verdad que también hay que ver los sentidos, porque se producen unidades de sentidos, pero hacia dónde se dirige. También hay diferencia de inteligencias, cómo unificarlas del paciente y también del profesional de salud, también sobre su sostenibilidad y también de educar solamente la motilidad. Entonces, ver desde la existencia de que es un conjunto del ser en el mundo que interactúa y que establecería a la orden del día bajo la Organización Mundial de la Salud sobre lo que realmente es la salud, que no solamente evoca una condición de carácter física, sino también social, digamos, también moral, también, digamos, empática o emotiva. Gracias. Permítanme resumir algunos puntos de la discusión que me parecen buenos, responder la pregunta de Viviana que no la hemos contestado. Está mal escrito, pero bueno, un punto que acaban de mencionar un poquito con Hipócrates y con la intervención del doctor Tortuga hace rato, era el cambio en la concepción de la medicina, ¿no? Pasamos de una medicina que acompañaba con Hipócrates a la naturaleza y a la física, a la naturaleza y al paciente para que restableciera su equilibrio, a una medicina en el mundo moderno que repara la máquina que está dañada, a una medicina en los últimos años, bueno, desde hace medio siglo más o menos, que quiere intervenir y modificar el diseño humano y controlarlo ya de una forma más fuerte, modificándolo. Entonces, los verbos son muy distintos: acompañar, arreglar o reparar, y ya modificar o intervenir ya el diseño mismo. Entonces, es una concepción de la medicina grande y parecería que hay una especie como de crisis, diría yo, en la que la medicina misma entra a revisar su modelo actual y se plantea la pregunta de si tal vez está haciendo falta lo que ya en Hipócrates estaba claro, digamos. Entonces, de ahí como la actualidad de estos textos antiguos que vienen a cuestionar un poquito la práctica presente. Entonces, claro, Me encanta ese. Eso es como eso en la Biblia, eso es un. esos clásicos. Sí, no, es como no, eso ya no lo conozco. Bueno, el filósofo Hans-Georg Gadamer decía que pues, frente al modelo científico que se ocupa solo de los últimos artículos que han salido más recientes, él decía, no, por el contrario, para nosotros en filosofía, un problema no es un problema filosófico, sino tiene 2000 años de antigüedad. Sí, y me gusta de pronto la interrelación, y el hecho que aquí está una de mis estudiantes es muchas veces para poder entrar a lo actual tienes que conocer lo viejo. Si no entiendes, por ejemplo, lo viejo, llegas a un momento en que la incapacidad de reflexionar de lo antiguo, entonces, por ejemplo, muchas veces uno les dice a los primero leer el libro de texto antes de leer las actualizaciones. Lo mismo en el sentido de es mejor para poder entender que no ataques a Heidegger sin entender a Platón, pues porque si no has leído a Platón, cuando leas a Heidegger va a convertir. Bueno, permítanme continuar con los otros dos puntos. Entonces, primer punto, concepción de la medicina, que ha cambiado. Quiero siempre rescatar eso. Lo mencionó el Doc al comienzo, como en qué consiste
el tipo de conocimiento que tiene el paciente. Esa es una pregunta que nos planteamos desde la vez pasada. ¿El paciente efectivamente conoce subjetivamente su enfermedad? A veces la conoce no por experiencia subjetiva de su propio cuerpo, de su propia dolencia, sino por la palabra y el diagnóstico de una enfermedad silenciosa que lo aqueja. Pero en ambos casos, el paciente tiene que llegar a integrar esa enfermedad como acontecimiento en su vida y en su existencia como persona. Ya sea que la conozca subjetivamente por experiencia de primera persona de su cuerpo, ya sea que la conozca a través de la palabra y la relación de segunda y tercera persona con el personal de salud, el paciente tiene que integrar eso y lo percibe, digamos, de una manera diferente. Y aquí voy a la el tercer punto que está enfatizado en Karen, y es cómo acceder a la experiencia subjetiva de la enfermedad. Y ella menciona que es, bueno, que la fenomenología permite hacer esto, tendríamos que mirar bien cómo, pero dice también, o muestra también la dificultad que tiene el propio paciente para acceder él mismo a su experiencia subjetiva. Y menciono dos temas, Francisco, buenos días, bienvenido. Menciono dos temas, y es que el paciente tiende a imitar el propio vocabulario médico, a adoptarlo, y tiende a ofrecer ese tipo de información cuando se le pregunta por su experiencia. Entonces, él mismo termina desconociendo lo que quisiera decir probablemente sobre su experiencia subjetiva y comunicando solo lo que considera el personal de salud espera escuchar. Entonces hay un tema de comunicación ahí grande. Pero por otro lado, Javi Caro muestra cómo incluso en las investigaciones cualitativas existe el problema de que el paciente termina comunicando lo que no es. Digamos que en lugar de expresar subjetivamente cómo es su experiencia, termina ofreciendo una información, o aquí viene una de las dudas de Viviana, termina bajo lo que se llama focusing illusion, o la ilusión de enfoque, en la cual el paciente termina enfocándose en el aspecto puramente biomédico de una experiencia que es mucho más amplia, solamente porque considera que los otros esperan ese tipo de enfermedad, de descripción, perdón. Y agrego un dato más. No solamente el paciente interioriza y termina describiéndose en términos pseudomédicos, digamos, con base en la expectativa que percibe el personal de salud, sino que el paciente también está, digamos que hay una concepción social de la enfermedad con la que él está familiarizado, y el paciente a veces termina asumiendo que tener cierta enfermedad exige padecerla de cierta manera. Entonces, no escucha muy bien cómo está viviendo él o ella misma la enfermedad, sino que termina creyendo que así debe vivirse tal enfermedad según cierta concepción social. El ejemplo que se pone en el texto es del cáncer, ¿no? Entonces, todo esto muestra la dificultad de acceder a la experiencia subjetiva del paciente y la necesidad, digamos, de acceder a ello, porque es, digamos, importante, y porque si uno va a decir que el objeto de la medicina es la persona y no el cuerpo como objeto, entonces, cosa que se puede debatir, pues, entonces, pues, la experiencia subjetiva es lo clave ahí también. Bueno, dejo ahí el comentario. Juan quería acotar algo, criticar algo. Adelante, Juan. No, más bien complementar, creo que es un punto muy importante este, acerca del tipo de conocimiento que tiene el paciente. ¿Sí me están oyendo bien, Andrés? Sí, perfecto. Bien. Porque creo que Javi Carel un poquitico lo menciona, pero no lo profundiza mucho. Es la idea de que ese conocimiento que tiene el paciente no es un conocimiento, es decir, ese conocimiento no es que ya esté, sino que toca de algún modo, en la expresión de la experiencia, se hace de algún modo patente la experiencia. Esto
esto es un tema que yo creo que vamos a tratar después cuando hablemos un poco de la entrevista fenomenológica, pero uno de los principios de la entrevista fenomenológica es precisamente que ese conocimiento es generado en el diálogo, en la interacción, un poquito como en sentido muy platónico. Es en el diálogo en el que surge de verdad eso y se articula. No está ahí para sacarlo, sino que toca construirlo. Y para eso se requieren unas técnicas particulares. Por eso yo creo que un poco ya este artículo apunta a eso, esas estrategias como de traiga una canción o escríbalo o hable sobre eso, hace que se vuelva también claro para el paciente. El paciente no lo tiene ahí. No es que le falte el lenguaje, es que no lo tiene, no está claro. Y yo creo que eso es muy fenomenológico también. Bueno, Merleau-Ponty decía, como uno piensa mientras escribe, cuando uno escribe, uno está pensando. Yo creo que esto está relacionado y también un poco en relación con lo que decía Andrés sobre el lenguaje, que me parece muy importante. Eh, una de las, digamos, una de las funciones que tiene la entrevista fenomenológica o estos ejercicios que está proponiendo Javi Carel en su workshop, eh, consiste precisamente en evitar que el paciente también traiga como el conocimiento médico a su experiencia, como que interprete su experiencia a través del lente del conocimiento médico que ha adquirido, pues porque el médico le ha explicado y seguramente ha revisado y tal. Y uno oye con mucha frecuencia en esas descripciones como yo debo tener algo mal en el cerebro, o yo siento que mi cerebro está desregulado o alguna cosa así, pero eso no es una descripción de la experiencia, eso es una descripción que está ya de algún modo contaminada por un conocimiento médico. Y en ese sentido, como que la fenomenología sirve cuando uno piensa en qué consiste como ese poner entre paréntesis todo el conocimiento que uno tiene, esa reducción fenomenológica aplicada a este caso, lo que sirve es para evitar que el paciente deje entrar ese conocimiento que tiene sobre ese conocimiento médico en términos fisiológicos para describir su experiencia. Eso es muy importante. Es como, no me diga que es el cerebro que tiene un problema, sino dígame usted qué es lo que experimenta propiamente. Y entonces yo creo que eso es importante, solamente como para complementar un poquito lo que decía Andrés. Sí, no, sí. Gracias. Yo quisiera Y ahí complementar hay algo. gracias. Bueno, yo quisiera complementar algo que acaba de decir Juan y lo que habló también Andrés, y digamos, regresar otra vez a lo de a la humanización alrededor de la conversación entre el médico y el ser humano enfermo, intentando pues, llegar al concepto en una sola frase que hace Gadamer en relación a que la medicina es el arte de curar. Es curar, no el arte de operar, no el arte, no una cosa más tecnificada, sino que a mí me parece que esa frase guarda un concepto muy profundo. Y creo yo, por eso vuelvo a insistir, que ese ejercicio que Karel está proponiendo para los pacientes, para los enfermos, de tal manera que puedan hacer más fácil a una adaptación de su vida a la enfermedad, es un ejercicio que hay que hacer también con los médicos, con las personas en formación. Porque ella misma lo dice ahí, lo que hemos utilizado en medicina ha fracasado. ¿Qué es lo que utilizamos en medicina? Ella lo expresa en el artículo. Se hace llegar a trabajadores sociales, a psicólogos y tal. Y yo creo que nosotros podemos decirlo por experiencia propia. El ejercicio que hace, por ejemplo, trabajo social y psicología, cuando se acerca al paciente, es un ejercicio, y el profesor Pacho puede obviamente apoyarnos en eso, porque también tuvo esa experiencia, tienen como tarea convencer al paciente del ejercicio médico tecnológico. Es decir, mira, pero ¿qué te pasa? Es que yo no quiero que me sigan haciendo más, no quiero seguir sufriendo más. El ejercicio de ellos al acercarse, eso lo digo por experiencia, y no es una cosa oculta, no creo que los médicos no tenemos por qué tener vergüenza de hablar de eso, porque es un ejercicio que en realidad es un ejercicio de convicción al familiar y a la paciente para que se dejen hacer lo que el médico en nuestro concepto tecnológico, o más bien en nuestro concepto técnico, queremos ir haciendo. Y se abandona una cosa fundamental
que a mí me gusta mucho. Andrés dice que yo lo nombro mucho, pero es que me gusta mucho esa parte de la medicina y que se ha perdido, que es la anamnesis. Yo en una de las anteriores reuniones les contaba que yo tuve una experiencia, en algún momento me pidieron en Ruta N que hiciera un ejercicio sobre un concepto de atención tecnológica que iba a ser en Ruta N con medicina personalizada, incluyendo ahí las enfermedades crónicas. Y resulta que encontré que la medicina personalizada, utilizando la tecnología que ha traído tan buenos beneficios para los cánceres, para enfermedades como la falla cardíaca, no tiene esos beneficios, porque se pierde la anamnesis. Entonces, ahí quiero, digamos que fortalecer lo que acaba de decir Andrés. Ese diálogo, es decir, cómo entender la persona que tiene enfermedad si no lo ha sentido. Yo difiero un poquito de esa frase, Andrés. Yo creo que todos sabemos cuando tenemos una enfermedad. Todos lo sabemos. Porque tenemos un dolorcito, porque no movemos bien un hombro, porque se nos olvida algo, porque estamos dejando de querer algo que siempre queremos. Algo nos dice, no solamente en lo físico, sino digamos que en el vivir diario, en la forma como nos relacionamos con nuestro entorno, tenemos un cambio. Lo que pasa es que no se lo creemos a la gente. Lo que tú estabas diciendo el día del comité. Es decir, por ejemplo, a las mujeres no se les quiere. No, lo que pasa es que, por ejemplo, la famosa histeria de las mujeres, que eso, pues, históricamente, hasta poco lo toca muy bien en un texto sobre eso, es simplemente una injusticia terrible en contra de las mujeres. O como que, por ejemplo, los negros son flojos. Esa es otra injusticia. Y eso que tú nombrabas de la mujer al que le estaban haciendo la sutura después de un parto sin anestesia, es una cosa terrible. Lo que yo les conté, la frase del anestesiólogo, no la digo como una forma de chiste, es que yo lo viví cuando era un muchacho aprendiz de medicina y estaban en las salas de parto, y el anestesiólogo, después de ponerle anestesia regional, que es por la columna, le decía: no, mi señora, no sé qué, usted siente que la toca, pero no le duele. Pues, ¿cómo un médico utilizando tecnología le va a decir a una mujer: no sé qué, que es que usted está sintiendo es que la toca, no que le duele? Entonces, si creemos, si se abandonan las dos injusticias en las que ustedes hacen tanto énfasis, tanto la hermenéutica como la epistémica, creo que ahí arrancaría la verdadera humanización en el trato del médico hacia el ser humano enfermo. Entonces, déjame fortalecer lo que es. Entonces, se requiere como fortalecer las capacidades comunicativas de los practicantes, de los profesionales de la salud, e introducirnos un poquito más en el arte de la anamnesis y de la conversación, como recuperar la anamnesis y recuperar un poco la conversación, en el fondo, como forma básica de relacionamiento humano. Me haces acordar de Lucian Hahn, en el libro de La crisis de la narración. Sí, perdona. No lo estamos dando. Pero tengo entendido que desde el inicio nosotros pusimos como un marco de tipo de enfermedades. Es curioso también, a través del lenguaje que se maneja, cómo se refiere también a través del paciente, y es de esa separación que se hace del paciente y de la enfermedad, ¿cierto? Por ahí también lo decía, que él debe integrar. Había un concepto pues, que una vez leí en una entrevista de un filósofo francés, creo que es François Tablier, él menciona una noción acerca de cómo la enfermedad de una u otra manera crea un nuevo ser, es una transformación, un nuevo ser. Es decir, el paciente no está padeciendo la enfermedad, él es esa enfermedad, ¿cierto? Entonces, digamos que esta noción me trae también a la pregunta de que estamos indicando de cuál es la información que se tiene el paciente y cómo el paciente nos está viendo nosotros. También importa indicar el doctor también en cuenta de cómo el doctor o el servicio de salud en general ve al paciente, en qué disposición estoy. ¿En qué disposición me encuentro yo cuando me pongo enfrente de ese paciente? Estoy viendo a un ser que de una u otra manera se repliega constante en un tiempo, en un espacio que antes
antes estaba sano, que ahora está enfermo, que es como un paréntesis, pero esa intervención lo que busca es tratar de sacarlo de ese paréntesis e indicarle, hey, vas a volver a estar sano, ¿cierto? Como haciendo un círculo. La noción de una transformación de un nuevo ser nos dice, no, es que son cosas muy diferentes. Él era una cosa, pero era un ser, en la enfermedad es algo nuevo y después de la enfermedad va a ser otra cosa completamente nueva. Entonces, pues, yo considero que esa separación, sí. No sé cómo se pronuncia. Dagonier. François Dagonier. Dagonier. Sí, entonces, realmente, pues, solo es Filosofía del cuerpo. Sí, él trata de resolver la ciencia, la medicina. Entonces, sí, queda la pregunta de cómo me voy a presentar yo frente al paciente. ¿Cómo lo estoy viendo? Estoy viéndolo a él como una forma de paréntesis, como algo que se refiere a un plan constante, o un ser completamente nuevo. Porque eso va a indicar también qué tipo de intervención yo le voy a dar al paciente. Sobre eso, ya te doy la palabra, simplemente para recordar, Javi Carroll al inicio del artículo dice que hay una especie de progresión en la enfermedad. Ella, por supuesto, está tratando como enfermedades agudas, altamente disruptivas. Tal vez no todas las enfermedades son así, hay unas más progresivas, más lentas, cuya disrupción es lenta. Pero bueno, ella caracteriza la progresión de la enfermedad como percibir inicialmente como una especie de invasión de un extraño, como un fenómeno de extrañeza, y después, paulatinamente, como una forma de vida, y eso apunta a lo que tú estabas mencionando. Y tienes toda la razón, el paciente mismo se vuelve su enfermedad y ella se integra en la persona que él es. De ahí la importancia de ese concepto de experiencia transformadora que tratamos el año pasado. Bueno, ahora sí, por favor, sí. Sí, no, yo voy un poco por la misma línea, porque me parece también que uno al momento, digamos, de tener una enfermedad, cuando esto es una experiencia transformadora y uno no lo sabe, uno espera volver como a su estado inicial, incluso desde el punto de vista del médico o de algunos médicos que ven el cuerpo como algo que generalmente, digamos, se repara. Es una visión como de no, vas a volver al estado que tenías antes, de pronto es una recuperación, todo volver a ser igual. Y es esa visión lo que hace también que el paciente espere volver a un estado, digamos, natural que tenía antes. ¿Sí? Pero después de ese tipo de enfermedades, nunca vuelve como ese mismo estado, siempre es una conocer absoluta esa experiencia. Y me parece que hay también una, digamos, algo que puede llegar a resonar dentro del paciente de por qué no soy como antes, y frustrarse incluso con eso. Cuando realmente ese tipo de herramientas fenomenológicas permiten, creo yo, que el paciente entienda que está viviendo el mundo de una nueva forma y eso no es necesariamente malo, es una forma distinta de experimentar el mundo. Creo que también eso ayuda tanto para el paciente como para el médico, ayudar a entender al paciente que su vida tal vez no vuelva a ser como antes, pero vuelva a ser en algún sentido pues, funcional, no poder adaptarse al mundo. Entonces, una forma invasiva o problemática de vivir haciendo sino distinta. Tal vez esto nos está llevando también a cuestionar la idea misma de salud y enfermedad. Digamos que la enfermedad no parece ser un estado anómalo que quepa eliminar por completo, sino más bien algo que hay que integrar, algo con lo que hay que vivir, algo que te cambia, que hace parte de la vida. Entonces la salud y la enfermedad no parecen estar tan lejanas, tal vez. Tiene que ver más con una visión como relacional de la salud y de la enfermedad, de adaptación al medio ambiente. De pronto la noción también de bienestar, pues, no, De bienestar, calidad de vida, un poco estas nociones como que empiezan a, digamos que nos sacan un poquito del modelo o de la concepción de la enfermedad como un estado de anormalidad demasiado rígido, que es de cambiar o preparar. Sí, sí. Saben que escuchándolos yo pienso, me voy a atrever a decir esto. Yo creo que la anamnesis en la historia clínica, o sea, el ejercicio de la anamnesis, es una sesión anamnésica. Es como una especie de entrevista fenomenológica. Les voy a poner un ejemplo de un paciente que tiene falla cardíaca. Él entra a la entrevista, no, es que en mi casa dice que estoy enfermo, yo vengo, doctor, bueno, pero ¿qué le pasa? No, yo no he cambiado nada, yo me siento bien. Lo único es que últimamente yo los zapatos que me regalaron, yo no me los pongo, me estoy poniendo unos zapaticos de estos que muy sencillitos que yo compré, que no hay que amarrar. ¿Y por qué eso, Gustavo? No, porque es que
yo me siento más cómodo. Si uno sigue en la entrevista, él va a llegar a decirle a uno, no, mire, doctor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo, cuando me siento a amarrármelos, me siento cansado. Y ya los que hemos, pues, yo toda la vida me he dedicado pues, a trabajar en un corazón enfermo. Entonces, los que ya tenemos esa sensibilidad, sabemos que este señor lo que tiene es una falla cardíaca, él no siente nada porque esta falla cardíaca inicialmente no duele, pero el solo hecho de que él cambió su vida por una enfermedad que le está diciendo desde hace 6 meses, vea, yo ya hace 6 meses no, yo me pongo el zapato que no tiene cordón, porque solamente me lo pongo y no necesito sentarme a amarrarlo, porque es que antes yo me sentaba a amarrarlo y me siento cansado, y mi señora está enferma, que estaba brava conmigo porque yo no pongo los zapatos que ella me regañó. Entonces cambió su vida. Entonces fíjense lo bonito que la anamnesis es, que simplemente le puede aumentar un diagnóstico sin necesidad de, como sucede en los Estados Unidos, pedir una resonancia magnética en 30 minutos. Perdón, antes de darte la palabra, no sé si nos pasa lo mismo, ya te doy la palabra, Juan, si nos pasa lo mismo a los filósofos que estamos familiarizados con Heidegger, porque claro, Heidegger describe el mundo cotidiano de los útiles, de los zapatos, del vestido, de la señora que te regaña porque no te ponen los zapatos, ¿no? Entonces es muy interesante para nosotros como una disrupción en el mundo de los útiles, como algo que me resulta incómodo en ese mundo de la cotidianidad, termina llevando a una falla cardíaca. Es sumamente interesante. Doc y luego Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué pena, voy a hacer un poquito, porque yo tomo nota de lo que quiero decir. Lo de la anamnesis, y me acuerdo mucho de Byung-Chul Han. Yo sé que él no es la persona más querida dentro del ámbito filosófico, pero una de las lecturas que yo tuve que se llama La crisis de la narración, conversa fundamentalmente de que se ha perdido el concepto de explicar las cosas, de hablar de las cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace una anamnesis? Me dice el profe Luis Horacio. Hombre, uno está hablando con un paciente y mucha de la información que nosotros después convertimos en un dato viene de una narración del paciente. Entonces, muchas veces nosotros en la premura del interrogatorio somos muy directos y hacemos como una cosa que nos quitan, nos intentan enseñar en semiología, pero la práctica no lo quita, es que el paciente hable conmigo. En el dolor de cabeza, que yo soy neurólogo, médico neurólogo, tengo mucha experiencia, 20 años viendo dolor de cabeza. Entonces, yo aprendí que el paciente queja. No es, ¿usted cuánto duele la cabeza? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo sé que eso es importante, pero muchas veces yo cuando llego y me dicen, doctor, tengo dolor de cabeza, cuénteme, simplemente hábleme. ¿Cómo le duele? Entonces yo lo dejo que él se cuente. Y muchas veces, una de las quejas que uno oye de los pacientes es que el doctor no me dejó hablar. ¿Por qué no me dejó hablar? Porque es que el doctor en la premura de la búsqueda de dato específico que te sirve como médico para tomar una decisión clínica. Si para mí el dolor de cabeza es cada 24 horas, no es lo mismo que cada minuto, cada 6 meses. La gente percibe que es que mientras el señor me está contando de las gallinas del dolor, a veces se pierde el ejemplo. Yo a veces, como a veces en mi práctica tengo tiempo, yo lo dejo hablar, cuénteme qué le duele, cómo le duele, y lo dejo que él cuente su historia. Muchas veces esa historia, que incluso lo dejamos narrar, y volvemos como rápidamente todo número, otro número de datos para poder obtener una información. Y inclusive lo vi en las listas de llenado de las encuestas de dolor de cabeza. Cada cuánto, cómo, dónde, por qué. Entonces uno tiene que tratar de que muchas veces el paciente, que no es humano, también deje que cuente la historia, cuente, que narre qué es lo que siente. Muchas veces la información que da ahí es mucho más valiosa que el simple dato. Una de las cosas que me llama la atención y con respecto a eso es una de las críticas que uno ve en las redes sobre los médicos hombres ginecólogos. Los médicos hombres ginecólogos, muchos dentro de un grupo de feminismo, dicen que no debería haber hombres ginecólogos, hombres que se dediquen a los trastornos del aparato reproductor femenino. Y resulta que uno conoce profesores de ginecología, hombres que son unos personas muy profesionales,
¿Cómo vas a decir que este señor no te puede atender porque el simple hecho de ser hombre no le permite acceder por completo a la experiencia femenina de dolor de una dismenorrea o de una alteración de la menstruación? No sé hasta dónde podemos llegar a eso, porque el profesor puede entender y comprender toda la funcionalidad del aparato, pero como llegar a entender la fenomenología, como una mujer puede entender una dismenorrea o un trastorno de la menstruación, puede ser difícil. De todas maneras, la respuesta que normalmente te dan es que nadie tiene que tener cáncer para ser oncólogo, y nadie tiene que estar loco para ser psiquiatra, por dar un ejemplo. Otro de los puntos que yo quería hablar es que lo que decías vos es muy interesante. Hay muchas personas que convierten su padecimiento, no voy a decir enfermedad, su padecimiento, como parte integral de sí mismo. Casi que si se alinean, pierden como el entorno de su vida, o sea, cogen y el sentido de su vida se dirige a todo el tratamiento, y no solo en el sí mismo, sino los cuidadores. Yo que veo tanto paciente con demencia, casi que cuando pasa lo siguiente, el paciente tiene un papá enfermo y la persona que es la cuidadora de 24 horas está permanente y ha construido su vida alrededor del cuidado de esta persona. Cuando el paciente fallece, las personas pierden el horizonte, dejan de ser, ya dejan de ser, dice uno de los amigos, señora, no sabe qué poner, no sé qué hacer con mi vida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una persona, no, que yo estaba para cáncer, como que introyectan dentro de su enfermedad crónica la enfermedad como parte de su horizonte de vida, como parte de su sentido vital, y eso muchas veces. Hay una tendencia muy importante también. El paciente se siente más obligado a a ayudarle al médico a decirle qué tiene. O sea, señora, diga, doctor, es que yo tengo taquicardia, no tengo palpitaciones, que es lo que uno siente. Tengo taquicardia. No, el doctor, pues lo que pasa es que siento taquicardia. Pero que pues, taquicardia es un valor numérico de cuántos latidos por minuto hace una persona, pero no para nosotros. Pero ¿qué es una palpitación? Pero el paciente no siente el valor numérico de una palpitación. Entonces, como que lo que decías vos ahorita, Andrés, decías, es que el paciente intenta como decir lo que el médico quiere escuchar. No me interesa. A veces hay que dejar la narración se explore. Y muchas veces yo quiero que me diga, y los pacientes a veces te lo dicen en la consulta, doctor, no sé si usted, qué pena con usted decirle, pero yo estoy un huevo en la cabeza que se me rompe. Para mí, perfecto. Yo entiendo, para mí como neurólogo, yo sé que lo que el paciente me quiere decir cuando dice, siento un huevo que se me rompe en la cabeza. Eso para mí es un signo que para mí es importante como médico, que yo sé que es. Pero la gente se siente con pena de decírtelo a vos, porque ¿qué va a decir el doctor que yo hablo así? No, me sirve más, incluso más. Y por último, voy a tratar de hacer un poquito. Yo, propaganda para mí mismo y para el curso de filosofía de neurociencias que está organizando el profesor Santiago Arango con David Vanegas, estudiante de doctorado de van a hacer un curso de filosofía de neurociencias. Y él me invitó a dar una conferencia que es la del valor epistemológico de los métodos neurológicos de evaluación de las funciones mentales. Y esto es lo que va a suceder, o sea, también lo mencionaba Andrés. Andrés decía, el valor subjetivo de la experiencia nosotros como médicos tenemos que convertirlo en una información fiable que podamos interpretar objetivamente a poder dar un enfoque científico reduccionista. ¿Sí, okay? O sea, nosotros tenemos que reducir el fenómeno. Y la reducción del fenómeno es muy... Carajo, seguimos progresando. O sea, yo como neurólogo, si yo me digo, o sea, para mí reduccionismo, yo soy reduccionista, neurólogo, o es científico especialista en las áreas de la neurociencia. Pero como médico yo no puedo ser reduccionista. En el médico como artesano de la curación, ¿no? Porque el arte de curar no es un artista, ¿no? Es un artesano, es alguien que hace un oficio con el cual se involucra. Entonces, por ejemplo, en la epistemología es tratar de convertir el pensamiento subjetivo que mencionabas, el entendimiento del fenómeno subjetivo dentro del paciente, dentro de su mente, convertirlo en un dato para nosotros a poderlo aprovechar. Lo que pasa es que no podemos como médicos, y este es un problema para los médicos, olvidar la artesanía que implica hacer una anamnesis,
el valor personal, experiencial, social, educativo. Yo a mis estudiantes, yo siempre, por ejemplo, le pido, ay, doctor, para que, ella no me lo ha dicho, pues, porque ella es muy buena, pero yo he tenido estudiantes que me han dicho, ¿para qué preguntar tanta bobada? Por ejemplo, ¿dónde vive? ¿Qué come? Si no come, ¿por qué come? ¿Con quién vive? Eso como médico no te va a hacer mucho diagnóstico si tiene un aneurisma o no, si tiene un tumor o no, si tiene una infección o no. Pero para tomar decisiones médicas, saber si es zurdo derecho, si es católico, si es testigo de Jehová, si vive solo, si vive acompañado, si tiene lo que tú es valioso. Y vos puedes tomar decisiones médicas a partir de las consideraciones sociales y personales de cada persona. Entonces no se puede perder la artesanía, porque es un arte, no el artista como artesano, no, artesano como el hacedor de un oficio. Finito. Muchas gracias, buenísimo. Juan, adelante y después Marco. No, pues tengo ahí varios temas, pero voy a empezar por decir que me gusta mucho oír lo que estoy oyendo sobre pues, lo que están diciendo Horacio y el neurólogo que está hablando ahorita acerca de esa relación que puede verse. ¿Cómo se llama? Juan Gonzalo Gómez. Juan Gonzalo, bueno, muchas gracias por esa intervención, está buenísima, qué montón de información, muy interesante y creo que este punto de contacto entre lo que nosotros en filosofía concebimos como la entrevista fenomenológica y eh, esa noción de anamnesis de la que habla Horacio, me parece buenísimo. Creo que está conceptualmente muy rica para explorar esa relación, claro, con algunas especificidades, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo y me gusta mucho esa idea. Em, Bien, solamente como para decir eso, creo que después vamos a ahondar más en ese tema. Quisiera más bien decir algo con respecto a lo que estaba diciendo Andrés hace un rato de la relación entre salud y enfermedad. Creo que eso estuvo motivado por un comentario sobre sanar que decía Horacio. Y yo creo que, bueno, esto tal vez no sea lo más importante, pero yo sí creo que es importante como establecer una distinción un poco más clara. Yo creo que no, yo no creo que que sea preciso como decir que que hay como una cierta relatividad de la distinción entre salud y enfermedad. Yo creo que esa relación, esa relativización es un poquito peligrosa. Y yo creo que la fenomenología da suficientes herramientas para pensarse esto como una ruptura realmente. O sea, el paso de la salud a la enfermedad o viceversa no es un asunto de grado, sino es un asunto de naturaleza. Y eso se puede ver, digamos, desde el punto de vista fisiológico seguramente se puede explicar eso, pero al menos desde el punto de vista fenomenológico o experiencial hay una ruptura que es muy importante. Yo creo que eso está a la base de la mayoría de los trabajos que hemos estado leyendo, de Carel y demás, en el que hay un cambio de la estructura de la experiencia con respecto a la persona sana cuando pasa a una enfermedad grave, una enfermedad crónica, aguda. Y eso es filosóficamente muy interesante. Yo creo que eso también está a la base de un montón de cosas que vamos a estar hablando en ese grupo. Después podemos analizar eso, pero simplemente quería dejarlo ahí. Como vea, aquí no hay un asunto de gradualidad, sino de naturaleza. Y por eso es muy interesante la fenomenología, para estudiar cómo ocurren esos cambios de la estructura de la experiencia, si uno piensa en la fenomenología como una descripción de esas estructuras experienciales. Y eso me lleva a un tema, simplemente para no dejarlo pasar, porque creo que este artículo tiene mucha información que es muy rica. eh, Respecto de uno de las herramientas que están en la caja de herramientas que propone Carel, que es la reducción fenomenológica. Yo creo que ahí hay un montón de discusión y a mí me parece que conceptualmente el artículo tiene al menos como unos problemas. Yo creo que incluso hay una contradicción, pero creo que por lo menos hay un problema y es la idea de que uno debería enseñarle al paciente un modo de reducción fenomenológica.
Una discusión entre autores como muy conocidos sobre esto, que llegó hasta el absurdo de que algunas personas pensaban que tenían que enseñarle Heidegger y Ser y Tiempo a las enfermeras de un hospital, pues para que pudieran hacer un trabajo fenomenológico sobre sus pacientes. Y eso, ese es como el extremo en realidad, pero es un extremo muy diciente, porque si es eso lo que se está esperando, pues estamos en una empresa perdida. No les vamos a enseñar Heidegger ni les vamos a enseñar en qué consiste el Dasein y las estructuras del Dasein, pues a un paciente para que pueda decir qué es lo que está sintiendo. Eso es absurdo. Pero, y yo creo que aquí es donde está la riqueza conceptual del asunto, pues de lo que estamos trabajando desde el punto de vista filosófico, y es que no es necesario, yo creo, enseñarles reducción fenomenológica a los pacientes y tampoco a los médicos, pero especialmente a los pacientes no es necesario porque la enfermedad por sí misma es la reducción fenomenológica. Si la reducción fenomenológica consiste en ese romper un poco esa habitualidad del mundo, esa habitualidad del cuerpo y del modo en que las cosas ocurren siempre, precisamente para romper con esa, lo que Husserl llama la actitud natural, que es en la que estamos todo el tiempo, pues la enfermedad hace eso de manera forzada, obviamente nadie lo desea, pero una vez sucede la enfermedad, el paciente o la persona enferma entra en un estado de reducción fenomenológica pues constante, porque tiene que rehacer sus hábitos, porque el mundo deja de aparecer como natural, el mundo deja de ser ese lugar en donde puede llevar a cabo sus proyectos sin tener que pensar mucho, y todo tiene que reconstruirlo, tiene que volverle a dar sentido tanto a su cuerpo como al mundo, como a las interacciones sociales y demás. Entonces, por eso es que es digamos, yo creo que Karel, yo creo que se equivoca al poner la reducción fenomenológica como una de las herramientas, no es necesaria, pero sí apunta a algo muy importante este artículo, y es que no hay, pues que es un campo muy fértil de investigación filosófica una persona enferma o que ha empezado a experimentar una enfermedad, un padecimiento, porque la experiencia que va a comenzar a elucidar y a expresar es ya una experiencia, es ya un relato por sí mismo fenomenológicamente muy rico, precisamente porque está en el momento en el que tiene que volverle a dar sentido a las cosas y puede relatar cómo es ese proceso de darle sentido y qué nuevo sentido es el que adquiere el mundo y las cosas y los proyectos y el cuerpo y las interacciones y demás. Eh, Solamente quería decir eso porque creo que de pronto no llegamos hasta esa parte del artículo, pero eso es una parte muy importante, entonces quería dejarla sobre la mesa. Muchísimas gracias, Juan. Adelante, Marco. Gracias. Aquí uniendo los comentarios diversos, me han pasado algunas ideas. Juan hablaba hace un momento de la reducción que conlleva la enfermedad. Y efectivamente uno puede considerar que hay una reducción sobre todo de la corporalidad. Hay un cambio grande, en mayor o menor medida, en el fluir de esa corporalidad y por tanto sí podríamos hablar de que se da esa reducción. Sin embargo, cuando el paciente pasa al ámbito de lo verbal, cuando trata de describir su experiencia, los pacientes nos encontramos que acuden a metáforas, analogías, opiniones de sentido común, suposiciones, opiniones de los familiares, de los vecinos. Es decir, cuando ya nos metemos en la entrevista, nos encontramos con una gran cantidad de material que probablemente no vaya a ser útil para nuestra finalidad, sea que nuestra finalidad sea en un momento determinado únicamente hacer un diagnóstico o nuestra finalidad sea entender la experiencia de los pacientes. Es decir, si estamos desde el punto de vista de investigadores fenomenólogos. Por tanto, nos toca a nosotros hacer ciertos mm, cambios en la metodología, guiar la manera que hacemos nuestra entrevista. Y ahí es donde nosotros entramos a hacer, primero que todo, una reducción en el sentido de que vamos dando relevancia a ciertos aspectos. En otros casos nos toca inclusive cortarle al paciente, cambiarle las preguntas que estamos haciendo, cambiarle el tema,
Pero esa es una manera de hacer cierta reducción también. Cuando un paciente, supongamos, nos está comentando de las opiniones de los familiares sobre lo que le ocurre, y nosotros le decimos, bueno, en este momento no nos interesa tanto las opiniones de sus familiares, sino lo que usted ha sentido en esta última semana, supongamos. Estamos haciendo un poquito de reducción, diciendo, enfoquémonos aquí, dejemos a un lado este aspecto y más bien le prestamos atención a este otro. Es decir, en la práctica de la entrevista, en la manera en que lo hacemos, hacemos reducción. Y de alguna manera, cuando entrenamos a alguien o cuando estamos discutiendo sobre entrevistas, pues podríamos hablar de estos términos, de cómo hacemos reducción fenomenológica si nuestro objetivo es eh, comprender mejor la experiencia subjetiva. Y aquí también señalo un inconveniente, ya no del paciente, sino del médico, de los entrevistadores. La gran mayoría de los entrevistadores eh, no permiten que incluso segmentos importantes de la descripción de la experiencia subjetiva se den, sino más bien interrumpen y tratan de introducir categorías de ellos para decir, ah, es que usted lo que tiene es que se le va la respiración. No, el paciente ni siquiera ha terminado de decirlo, pero ya el médico dice, usted lo que tiene es que se le va la respiración y ya lo anota dentro de la historia clínica como un síntoma. Es que usted lo que tiene es tal cosa. Entonces, lo que vemos muchas veces, yo les digo, hago un ejercicio en ocasiones y es ver las distintas historias que salen dependiendo de los métodos de los entrevistadores. Y a veces llego y veo esta anamnesis es casi que invento del médico, dependiendo de la manera en que preguntó, dependiendo de lo que permitió decir o lo que no permitió decir y de las categorías que rápidamente fue introduciendo para catalogar la experiencia del paciente y decir que este es el diagnóstico. Entonces creo que si bien hay unas dificultades propias de los pacientes en cuanto a describir su experiencia subjetiva, el otro gran problema es cómo se hace la anamnesis o cómo se hacen las entrevistas, y porque allí también la introducción de esas categorías va a deformar muchísimas veces la experiencia. Y por tanto, tendríamos que, sí, sin que sea un trabajo fenomenológico, ni mucho menos, como ustedes decían, no se necesitaría estudiar a Heidegger ni a Merleau-Ponty para hacer entrevistas, pero sí que podamos depurar esas entrevistas teniendo en cuenta algunos aspectos que la fenomenología nos puede aportar. Y el otro elemento que quiero señalar, y es que, pues obviamente las entrevistas y toda nuestra tradición en filosofía y en muchas otras disciplinas es una tradición del lenguaje verbal. Y le damos mucha importancia, no mucha importancia, más bien le damos importancia, le damos la importancia que merece el lenguaje verbal, pero muchas veces pasamos de lado que otros aspectos pueden darnos una información sumamente valiosa. Hace un momentico ustedes mencionaban el paciente que habla de atarse los zapatos o no, y cómo eso, ese simple hecho, ya nos está indicando una cantidad de cosas. En mi campo, por ejemplo, yo en ocasiones veo, hay ciertos síntomas que se expresan en el rostro, y con solo ver el rostro ya sé que alguien tiene, ejemplo, un delirio. El delirio persecutorio se expresa muy fácilmente en el rostro. Así la persona diga, no me siento perseguido, ya sé que sí tiene un delirio persecutorio y que sí se siente perseguido. Y esa información, que no es una información verbal, que incluso la información verbal puede ser contradictoria con lo que uno está observando, pero, pero eso nos va a informar de la experiencia muchísimo más que si insistimos en decirle, bueno, pero finalmente usted usted debe sentirse perseguido así no me lo admita, pero yo estoy seguro. Es más, la insistencia pueda que no nos lleve a nada, pero la sola observación ya nos ha indicado una gran cantidad de aspectos de cómo se está dando la experiencia. Y en ese orden de ideas, una entrevista fenomenológica eh, es preferible, en mi opinión, que no se circunscriba a lo lingüístico, sino que una entrevista fenomenológica se amplíe
a la interacción con ese paciente en este caso y a incluso a esa observación de tercera persona, ¿no? Esa observación de esos aspectos no estrictamente verbales de los pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, Sí, Juan. yo aprovecho lo que digo para hacer una pregunta. Es una cosa Y que Diana también tiene una pregunta, ¿no? una pregunta sobre el texto que yo no comprendí. Me gustaría que los filósofos me aclararan. La autora dice en un párrafo que algo así, que la comprensión fenomenológica de la enfermedad le da un concepto diferente al paciente, al médico y a un externo. Creo que él hace una referencia de que no confía ahí en ese concepto. Entonces, mi pregunta es, ¿esas diferencias no se concilian en algún momento? Bueno, lo pregunto por qué. Obviamente, pues, de manera práctica, ¿cómo nos serviría con el ejercicio? A ver, ¿cómo serviría esa diferencia o cómo serviría conciliar esas diferencias para uno de los objetivos, pueden ser secundarios de nuestra investigación, que es intentar humanizar la relación médico-paciente? Tengo esa duda. Sí. Bueno, yo tengo una respuesta rápida, digamos, no sé. Bueno, en el texto se propone, digamos, se propone este conjunto de herramientas para trabajar con pacientes y se sugiere que algo semejante se podría hacer con el personal de salud. En nuestra investigación, digamos, nosotros hemos propuesto trabajar con personal de salud, con familiares y con pacientes. ¿Valdría la pena buscar una conciliación de estas magnitudes? Podríamos responder que sí o que no. En mi opinión, es más interesante tener justamente las distintas perspectivas, porque lo que a la altura de lo que estamos estudiando hasta ahora, en mi opinión, nos muestra el asunto, es que hay diferentes perspectivas que no son reducibles a una única. Precisamente, si intentáramos reducir la perspectiva de los pacientes y conciliarla con la del personal de salud, tal vez terminaríamos reduciendo demasiado el asunto. Entonces, tal vez lo más estricto y riguroso es reconocer la irreductibilidad de las diferentes perspectivas y entender que estamos frente a un fenómeno complejo que no se puede reducir a una única magnitud, digamos. Pero es que yo no lo considero, yo no lo estoy pensando como reduccionista, como reducirlo, sino precisamente como enriquecedor al final, en el análisis. ¿Sí me entiendes? Es decir, lo que quiero decir es, debe tener algo enriquecedor esas diferencias, para utilizar otra vez el ejemplo que ella pone en el texto, que es la diferencia que tiene el paciente, el médico y un externo que puede ser cualquiera. O sea, que eso enriquezca tanto de tal manera que los médicos podamos de alguna manera, digamos que el resultado de esta investigación sea una herramienta factible, no sé si sencilla, de pronto puede ser muy difícil, pero por lo menos que sea factible de hacer, para trabajar en un ejercicio de organización. Yo creo que ya ver juntas las perspectivas civiles ya por sí son enriquecedoras. Ya eso brinda una información que uno no tenía, ¿no? Entonces, sí, no sé, o sea, hagámoslo, vamos adelante. Sí. Enfrentemos a lo que encontremos, a lo que pasa. No sé si Juan quiere reduccionista en ciertos puntos, donde esa perspectiva reduccionista es muy útil, como también no dejar de lado, o sea, yo pienso que cuando uno se enfrenta a un paciente, el enfoque reduccionista tiene una utilidad. El enfoque tratar lo menor, lo pequeño, pero lo mismo también desde el punto de vista narrativo, cognitivo, que el paciente elabore su idea, que elabore sus cosas, que te cuente la experiencia, el fenómeno que padece. Entonces, yo creo que es que no podemos que el médico se vuelva excesivamente reduccionista.
pero porque también se entra a simplemente lo fenomenológico, al experiencial, al perder esa parte reduccionista, tampoco puede lograr un enfoque absolutamente adecuado, sobre todo cuando ya va a abordar el paciente desde lo clínico, desde lo clínico. Sí. Perdón. Gracias. Juan, adelante. No, un comentario muy pequeño sobre lo que acaba de decir ahora, lo que están discutiendo sobre cómo hacer compatibles las diferentes perspectivas. Yo creo que lo que daría tomarse en serio el punto de vista del paciente sería como una herramienta más para decidir, por ejemplo, el tratamiento de una cierta enfermedad teniendo en cuenta las prioridades de una persona. Si, por ejemplo, tiene como prioridad, no sé, poder mantener la capacidad de caminar porque él necesita, esa persona, para él es muy importante poder salir al parque con su esposa, por ejemplo. Entonces, un tratamiento puede confinarlo a una silla de ruedas innecesariamente, podría ser. No sé, si tienen diferentes, creo que el médico podría hacer buen uso de esa información acerca de qué es lo que es realmente importante para el paciente en algunos casos. Y en ese caso no se necesitan reducirlas, sino que permitiría matizar o enriquecer el tratamiento, pues el modo en que podría tratarse una enfermedad. Creo que ese es como... Viviana y Sergio tiene la... Ah, y Sergio tenía la mano levantada ahí. Bueno, entonces Viviana... Listo, Viviana, estoy Sergio. Dale. Sí, justamente en ese sentido de la perspectiva de cómo lo asume el paciente, y en el texto habla de que puede varias perspectivas en el transcurso de la enfermedad. A mí se me ocurrió decir, preguntar quién sabía, porque en alguna parte decía como que veía la enfermedad al inicio como algo externo. Cuando el inicio de la enfermedad es un factor externo, por ejemplo, el COVID, ¿no? En esa época, encontrarse con el COVID. Entonces, en alguna parte del imaginario donde estaba positivos, ¿cierto? O sea, que hay externos que podían caer en uno, podía afectarlo. Esa percepción afectará la experiencia en los casos en que la enfermedad se asume desde uno mismo, una condición genética, no sé, algo que se integró al interior. ¿Será que el afuera y el adentro de la enfermedad también puede tener no sé, una caracterización en la experiencia subjetiva? Yo creería que puede cambiar la experiencia subjetiva de la enfermedad, ¿no? Como que pues la interpretación que el paciente da de la enfermedad. Una cosa es interpretar la enfermedad propia como resultado de un agente externo que entra en una narrativa, ¿no? Es un agente externo que viene a invadir tu territorio, que está resguardado, defendido por tus anticuerpos. O sea, hay ahí como una narración de guerra y de defensa y demás, pero hay como la concepción de que la enfermedad es algo dado desde afuera. O lo que ocurriría que sería al contrario, una enfermedad que surge de manera endógena, digamos, como resultado de algo interno, entonces puede llevar a pensar que hay un cierto defecto, que hay una herencia, podría tener que ver con discursos religiosos tal vez, o pseudocientíficos sobre la genética, y la forma como la persona interpreta su enfermedad, pues va a cambiar también su experiencia de la enfermedad. Entonces, efectivamente, el tipo de enfermedad y la manera como la persona interpreta cambiaría su experiencia subjetiva. Yo creo que se mandó a las dos mamas con una información genética de alto riesgo de cáncer de mama. Solamente tienes que sí o sí te va. Entonces se mandó a quitar las dos mamas. Y bueno, el condicionamiento, aporto y continúo. Y también el condicionamiento, digamos, social y cultural, o sea, tomando el COVID al principio, pues eso era la Inquisición, era una cosa exagerada. Al día de hoy es manejable, entonces también la condición social y cultural también establece una preocupación frente a cómo entender, cómo hasta sentir o interpretar la misma enfermedad. Bueno, yo quiero hacer un aporte en relación con lo que yo analizo en la lectura de Carrel, y es de que la revisión fenomenológica puede allanar, digamos, como el camino para explorar el significado único
que la enfermedad tiene para un individuo en particular. Pero como a la pregunta del doctor Dacio, yo creo que para integrar la visión desde el paciente, de profesional de salud y otro, o la familia, es complejo, porque puede haber un riesgo de que se estandarice. Y hay que establecer de que ese tipo de entrevista, de taller a nivel fenomenológico, serviría para los que estén relacionados únicamente y que puede estar un problema de que se estandarice y ahí estaríamos en contra, digamos, como de la intervención fenomenológica. Claro, pero permítanme entonces hablar aquí de estandarización y entonces yo creo que ya vamos llegando como a la parte final del artículo sobre realmente el conjunto de herramientas fenomenológicas. Entonces, digamos que, bueno, para resumir y hablar un poquito de la estandarización, ella entonces dice que hay como tres elementos que hacen parte de este conjunto de herramientas fenomenológicas. El primero es la reducción, ya Juan nos recordó que la enfermedad misma es una situación en la que de alguna manera se cambia la perspectiva sobre la cotidianidad y se adopta una actitud de sorpresa, a veces de extrañeza frente a lo que se está viviendo, y este cambio en la perspectiva ya suscita la interrogación filosófica y como que prepara el terreno y sería equivalente a lo que Husserl, Merleau-Ponty y Heidegger llaman reducción fenomenológica, que es el cambio de actitud de la mirada que permite comenzar a estudiar o atender los fenómenos en cuanto a fenómenos de experiencia, las vivencias en cuanto a vivencias y demás. Entonces prepararía el terreno. En segundo lugar estaría la tematización, que consistiría ya en un ejercicio de intentar describir la experiencia subjetiva que se está viviendo a partir, digamos, de esa reducción que se dio antes, a partir de este cambio de actitud, intentar tematizar o, prefiero la palabra, explicitar aquello que se está viviendo de una manera descriptiva. Aquí de pronto podría agregar que en alemán hay una palabra que es la palabra Auslegung, que quiere decir interpretar, pero otra traducción posible de Auslegung es explicitar. Aus es como sacar fuera de él. Entonces, explicitar, llevar a la interpretación es en el fondo explicitar algo y hacerlo tema de una descripción, poner palabras, digamos, involucra una explicitación de esto. Y el tercer elemento, si entiendo bien la propuesta de Carol, porque además es una propuesta muy general que ella presenta en futuro y no escribió, hasta donde yo pude buscar, no escribió como otro texto en donde nos contara cómo le fue con esta experiencia en su aplicación en el hospital en el que estuvo trabajando, ¿no? Pero el segundo elemento tiene que ver con el ser en el mundo. Entonces recuerda como la idea de Heidegger de un ser humano como inmerso en un mundo de significados, en nexos de sentido, con herramientas en ese mundo, con hábitos, en relaciones intersubjetivas con otros, y tendría que ver esta herramienta con sacar a la luz cómo ha cambiado la experiencia del tiempo, del espacio, de las relaciones con los demás, esta experiencia de la enfermedad. Entonces, hacia allá iría, digamos, esta herramienta. Yo me perdí, iba a responder algo en YouTube, pero se me olvidó que lo de la estandarización. Lo de la estandarización. Esto es lo de Karen, digamos, esta es la propuesta que ella trabaja con pacientes, pero quería hacer un comentario al margen. En el método fenomenológico más clásico de autores como Husserl, digamos que se busca atender a los fenómenos particulares de la persona, tal como se dan, en los términos en los que se dan y del modo como se pueden describir, de la manera más descriptiva posible, pero a partir de ellos se busca alcanzar un conocimiento estructural. Y en ese sentido uno puede decir, por ejemplo, que la enfermedad es una experiencia disruptiva y, por supuesto, la disrupción
de la experiencia de la enfermedad es diferente en cada persona, pero el hecho de que es una experiencia disruptiva es una descripción general o una característica general de la enfermedad. Uno puede decir que en la enfermedad puede llegar a producirse una especie de alienación del yo o una separación de mente y cuerpo. Normalmente no nos enfrentamos a nuestro cuerpo como un objeto, pero en ciertas etapas de la enfermedad nuestro cuerpo mismo puede ser percibido como un extraño, incluso como un enemigo, y entonces se produce una especie de separación de mente y cuerpo parecida a ciertos problemas que pueden presentarse en ciertas enfermedades psiquiátricas, como de diferenciación entre la persona y su cuerpo. Entonces, esa experiencia de autoalienación, por ejemplo, puede ser un rasgo general de ciertas experiencias de enfermedad en determinado momento. Entonces, si bien no quiere desconocer la experiencia particular de las personas, la fenomenología sí puede, en las versiones, digamos, más filosóficas, más cercanas a la descripción original del método fenomenológico en Husserl, sí busca una caracterización estructural y universal de estructuras que corresponden a esos fenómenos y que forman parte como del arsenal conceptual de la fenomenología. Y ya hay un trabajo hecho sobre la corporalidad, sobre la espacialidad, ya hay trabajo fenomenológico sobre diferentes experiencias de enfermedad, en enfermedades particulares. Entonces uno busca con cuidado, puede ya encontrar artículos sobre enfermedades somáticas particulares que están desarrollados con métodos fenomenológicos. Pues era ese comentario un poco demasiado largo, pero no sé. Juan, si pudiéramos avanzar ahí, ¿nos ayudas? Yo pido aquí ayuda. No, yo creo, es que yo creo que el artículo sirve más como un marco porque como tú decías, Andrés, yo creo que está todavía muy vago. Eh, y entonces, bueno, ahí hay unas ciertas técnicas para los pacientes para como explicitar un poco su experiencia, pero toca, yo creo que hace falta como volver más concreto el modo en que uno pudiera hacer explícita de verdad la experiencia de los pacientes. Pues cuando uno no le puede preguntar a un paciente cómo es su ser en el mundo, ¿sí? Porque no le va a responder, porque ¿qué es eso? O no le puede, uno cómo le pregunta a un paciente cómo es su experiencia del tiempo. Pues es muy raro. Uno tiene que, De temporalidad exacto, corporal. cómo está variado su conciencia interna del tiempo, cómo están sus protensiones y sus retenciones. Pues eso, eso no sirve. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer, este artículo, pues es como una buena manera de avanzar, pero todavía le falta en términos de concreción acerca de uno cómo puede, como de verdad encontrar eso, encontrar la información que uno necesita. Y es importante, yo creo que esto sí se relaciona mucho con lo que estaba diciendo Marco hace un rato, que es muy importante, y es cómo puede uno preguntar por algo sin inducir un tipo de respuesta que uno esté esperando. ¿Sí? Porque entonces ahí ya está metiendo mucho mano y entonces tampoco es la idea, creo que es como mantener un balance entre, entre preguntas muy generales que no se pueden responder y preguntas muy ya cargadas en donde ya la respuesta está un poco supuesta. Eso es todo. Yo creo que eso es como hacia dónde va el trabajo. Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que como parte es considerable como una parte final sobre la adaptabilidad, donde pues a veces digamos que la enfermedad no es solamente todo negativo, y esa llega que habla de la y que lo escriben con la tradición muy cruda porque es como la salud dentro de la enfermedad. Ahí sería muy interesante como ahondar un poco más pues, de cómo adaptarnos a nuestro contexto, a nuestras realidades, pero la salud dentro de la enfermedad, o sea, la misma enfermedad que también decía el doctor ahora, y también el padecimiento es una condición de comodidad, y que a veces el paciente no quiere salir del tratamiento porque tiene atención, tiene beneficios, asistencia. Entonces hay que mirar de que no es solamente un ámbito, sino que puede haber otras interpretaciones de la enfermedad. Porque más o menos como Javier Cabe lo establece que hay una ruptura, que hay un cambio de forma de ser, que no desea, bueno, que quiere ser, va a tener una especie transformadora para convertirse en otro ser.
pero también hay desde otras perspectivas donde el paciente quiere volver a cuando estaba o continuar en la enfermedad o el padecimiento, porque también está en un elemento de manipulación, de condicionamiento y de comodidades plenas. Gracias. Es curioso porque pues, cuando el paciente toma la disposición de querer manipular, eso ya es otro ser por la leche, pero a mí ahí se creó otro ser a como él estaba antes, ¿cierto? De pronto él antes no era tan manipulador, pero después con la enfermedad empezó a ser manipular. Pues es como a lo que me refiero. O con el fenómeno de la regulación de la ganancia secundaria. No solamente con la enfermedad, sino con la conversión. Por ejemplo, hay una cosa que es muy frecuente en los pacientes trasplantados. Los pacientes, yo trabajé mucho tiempo en trasplante de corazón y eso era una de las quejas de la familia. Supremamente demandar que se manipulado con la familia. Es más, yo no sé si les conté esa experiencia de un paciente que tuvimos. Él tenía un puestico de fruta, no me acuerdo si era de Britania, pues alrededor del estadio. La esposa era su asistente, lo que los mantenía pues en su puestico. Y la señora lo acompañó toda la vida porque eso, la falla cardíaca al final es muy debilitante. Entonces la acompañaba a las consultas, eso lo trasplantaron, pusieron el corazón y en una de las consultas llegó la señora llorando, diciéndonos que la había abandonado. Los familiares de los trasplantados son gente que trabajan mucho porque hay que darle un poco de medicamentos. Y el señor la había abandonado, pero ¿por qué no? Es que él dijo que él me quería con el antiguo corazón, no con este nuevo. Esa es una historia que jamás se me olvida. Es parte de la Y también es la cuestión de la corporeidad, es una cosa que debe tomar clave en este momento, o sea, cómo el bastón se convierte en una extensión que genera sentidos, interpretaciones, para comprenderlo desde cómo se integra esa nueva construcción de ser. Pero también hay que mirar lo que quiero decir, esos los riesgos de esa nueva transformación, que a veces desde lo aparente bonito uno siempre está, digamos, con las condiciones más óptimas, pero también hay unos riesgos que hay que tener como cuidado y anticipar directamente por parte de los talleres o las actividades que se encargan de la investigación. Muchas gracias. Pues no sé si haya más comentarios allí. Yo creería que podemos utilizar los pocos minutos que quedan para de pronto pensar qué nos gustaría tratar la próxima vez. Si vamos a entrar ya con método terminológico, si podemos hacer anamnesis, por ejemplo, dentro de 15 días, que yo creo que es un tema que ha surgido ya repetidamente, ya hace rato nos lo debemos. No sé qué opinan, a mí me gustaría pronto seguir con la anamnesis, no sé, Horacio, ¿cómo lo ves? Sí, me parece bien si los demás están de acuerdo. Sí, y yo creo que invitado nos verifique el tema de la ganancia secundaria. Ganancia secundaria estaría bueno en el momento, claro. Sí, porque la ganancia secundaria es un fenómeno muy complejo. Sí. Desde el punto de vista no solo médico, sino fenomenológico. O sea, cómo usted asegura si el paciente sí está enfermo o no, y cómo asegura si el síntoma relatado puede estar en correlación a una ganancia diferente a una experiencia. O sea, como el paciente dice, estoy haciendo una simulación o realmente estoy teniendo un síntoma que sí siento, pero que realmente no se concuerda. Nosotros llamamos síntomas orgánicos no explicados médicamente. Bueno, hay Marco, que también sé que no todos lo conocían, va también a realizar algunas entrevistas de su tesis. Yo no sé si con Juan en algún momento valdría la pena que Marco también presentara cómo van a ser esas entrevistas. Y ahí también, después, digamos, de discutir entrevistas fenomenológicas y las entrevistas que va a realizar Marco y anamnesis, pues ya, digamos que ganamos como el horizonte necesario que requerimos nosotros en este primer semestre del año para pensar en el trabajo que vamos a realizar aquí en el hospital y bueno, y nos aprovechamos de los conocimientos de todos. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, pues yo puedo presentarles con algunos ejemplos de investigación que he hecho de este tipo de entrevista que utilizo. Claro que sí. Ok, no sé si puedas presentarte de pronto, que no todos te conocen. Bueno. Bueno, Marco. Mi nombre es Marco Fierro. Yo soy psiquiatra, trabajo en Bogotá.
Soy docente en Unisanitas y también en la Clínica Montserrat. Y por el lado de la filosofía, pues he hecho una especialización en filosofía de la mente y la maestría en filosofía en la Universidad Nacional. Y actualmente acabo de comenzar el doctorado en filosofía en la Universidad de Antioquia. Bueno, bienvenido a la Universidad de Antioquia, estoy trabajando con Juan y bueno, encantadísimo de tenerte en el grupo, muchas gracias Marco. Juan, tú Gracias. querías, cierra tú. Perdón. No, le decía a Juan que cerrara, muchas gracias Marco. Ah, bueno, No, no, entonces decidimos de una vez, no sé si, o decidimos en el curso de los siguientes días quién quiere proponer algún texto o algo, no sé, Horacio, si tú tengas algo en mente como que pudiéramos leer para tener como base de la discusión. Otro de los temas que tenemos, sí, pero también tenemos el tema sobre cuidados intensivos que estaba ahí pendiente, pero yo creo que si estamos, no sé, Vale. Horacio, ¿qué Entonces, dices? hagamos anamnesis, Juan, hagamos anamnesis dentro de 8 días, de pronto propondría, Dentro de perdón, 15, ¿sí? dentro de 15 días anamnesis, y ahí tendríamos que ver si primero Marco o primero tú con método fenomenológico. Listo, no, perfecto. Entonces Horacio nos recomienda algún texto en los siguientes días para tener. Y bueno, no, pues muchas gracias a todos. Andrés, no, cierra tú que estás allá de presente. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, les enviamos un abrazo, nos vemos dentro de 2 semanas y cuídense mucho. Muchas Arre. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Oh, qué bueno que sigas muy bien. Excelente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, ¿cierto? Juan Gonzalo. Bueno, un placer, Juan.